Bueno, continuamos, muchachos. Sí, tenemos falta unos 10 minutos más. Ya, continuamos. Entonces, estábamos en... Aquí estábamos, exactamente, sí. Lo que es en este caso, que es una teoría, decíamos que, bueno, aquí hablamos en este caso de la teoría, ya cómo vamos a escribir, ¿no es cierto? Ha sido utilizada para diferentes formas, o ha sido utilizada, digamos, de diferentes formas, no para, de diferentes formas para indicar cuestiones distintas. Una definición científica puede ser la siguiente. Aquí esta definición científica, ¿qué es una teoría? Por eso se llama marco teórico, ¿no es cierto? Marco teórico. Una teoría es un conjunto de conceptos, por eso digo, en este caso la terminología, ¿no? Conceptos del tema que estamos investigando, definiciones, si una cosa es concepto, otra es definición, y proposiciones relacionadas entre sí, que representan un punto de vista sistemático del fenómeno, especificando relaciones entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Es prácticamente la teoría dentro de lo que es el marco lógico, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver despuesito el marco teórico de algún proyecto que les indique, ¿no es cierto? Y ya. Una teoría se escribe, digamos, describe, explica y predice fenómenos de la, fenómenos de la realidad. Además, sistematiza e incrementa el conocimiento sobre el fenómeno. Cuando nosotros leemos, estamos leyendo, pero no leemos, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo la teoría, nos enriquecemos muchísimo de lo que queremos investigar y nos damos cuenta de pronto, pues, como les dije, pues nuestro proyecto de investigación de pronto está planteado de una manera, ¿sí? Podemos tener la opción de ir mejorando las cosas que de acuerdo al marco teórico nos ayuda mucho a orientarnos. Entonces, de ahí, un buen marco teórico nos ayuda también a guiarnos de mejor manera nuestra investigación. ¿Sí? Ya. Profe, un momento. Yo tengo una pregunta de investigación. Dime. Quisiera ver para que me oriente para irle modificando en el transcurso. Tengo yo la idea es cómo la extracción minera está cambiando la geología de la provincia de Napo. Ya. ¿Tú tienes cuál es? ¿Ese es el problema que tú estás planteando? Sí, Ya. Entonces, lo que tienes, ¿qué dices? Que tú dices que está bien planteado. ¿Qué es lo que estás planteando ahí? ¿El problema o la hipótesis? entonces, el problema. Digo, cómo la extracción minera está cambiando la geología en la provincia de Napo. Bueno, yo diría, no, bueno, no la geología, porque la geología no puedes cambiar. O sea, entendamos que, a ver, vamos a ver, la geología, o sea, la geología es única que la de la zona y es la geología, salvo caso de que vas a llevar, en este caso, pues, lleves roca de un lugar a otro, estás cambiando la geología. Lo Se que me- estás en este caso es modificando, por ejemplo, yo para mi concepto, la extracción minera está modificando la morfología de los cauces de los ríos. Puede ser eso, ¿no? O sea, no cambia la geología, sino la geología está ahí, la geología es esa, es la que está. Por ejemplo, hablamos en este caso de la geología, la edafología tampoco vas a cambiar, porque la edafología es propia del sector. Si tú coges un mapa, ya el mapa mundial, puedes saber que en tal parte existe ese tipo de geología, ese tipo de edafología, ¿sí? Lo que sí puedes cambiar en un sitio es, pongamos, de los usos del suelo, o sea, sobre un suelo que siempre, por ejemplo, Manabí. Manabí es suelo bastante arcilloso, ¿sí? Arcillas expansivas específicamente. Y eso no puedes cambiar, salvo que extraigas esas arcillas y lleves solo de otro lugar a ese lugar. Entonces, en el caso de los ríos, que yo lo que yo estoy observando es que mediante la extracción minera, los ríos están cambiando su morfología. Lo que están, lo que, lo, el, cuál es digamos, el efecto es que cambia su morfología y pueden producir, en este caso, desbordamiento de ríos hacia dónde, hacia comunidades que se encuentran cercanas o aledañas al sector.
Es decir, por donde sitios que nunca el río estaba, ahora va a estar. ¿Por qué? Por el cambio de la morfología debido a la extracción minera. U otro tema que puedes plantearte ahí también es que la extracción minera está afectando a la línea de equilibrio de los ríos. ¿Sí? O sea, yo doy eso, por ejemplo, en hidráulica fluvial. Entonces, ¿qué quiere decir la línea de equilibrio? El momento que tú estés extrayendo más material de lo que tiene el río, tú estás afectando exactamente al equilibrio del río. Y ese equilibrio del río, al afectar, implica de que tarde o temprano el río va a cambiar su curso por donde nunca estaba y va a afectar a otras comunidades producto de esa actividad, en este caso antrópica, en este caso de la minería. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ahí puedes plantearte el problema, pero no hay un cambio de geología, eso no va a haber cambios de geología. Si no, pregúntale a tu profesor de geología lo que te va a decir exactamente lo que yo te digo, exactamente. La geología no puedes cambiar. Lo que cambias es la morfología o cambias es la línea de equilibrio en este caso, del río. Sí, ahora hay otras formas también de plantear, en este caso, pues, que por ejemplo, más arriba, el mal manejo de la cuenca puede producir inundaciones más repentinas y con periodos tiempos de recurrencia, por ejemplo. ¿Sí? Lo que antes, por ejemplo, la crecida grande venía cada 20 años, cada 25 años, ahora está viniendo cada 5 años. ¿Por qué? Porque se cambia en este caso el uso del suelo, botando bosque y reemplazando por pastos, por ejemplo, o sembríos, y eso da lugar a que no tenga un proceso de infiltración y prácticamente la mayor cantidad de agua que llueve escurre y eso produce los caudales pico en la parte baja de la cuenca. O sea, hay muchas cosas que podemos plantear desde el punto de vista de recursos hídricos, como te digo, ¿no? Entonces, no sé si está claro ahí lo que te explico. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Ya, correcto. Cualquier cosa, si tienes alguna duda, me dices nomás si quieres plantearte tus proyectos, ¿ya? Yo te ayudaría a plantear eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver los criterios más comunes para levantar la teoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, capacidad de descripción, explicación y predicción. Cuando yo hago la teoría, pues tengo que tener esto. Debe ser capaz de definir fenómenos, características, componentes, condiciones, es decir, todo lo que podamos en este caso tomar, en este caso, nuestra capacidad de que, yo diría un poco de resumir o de sacar resúmenes de lo que dice la parte teórica. Es decir, ¿qué es lo que me interesa? Porque yo si tengo 1, 2, 3 libros, no voy a copiar todos los libros, sino voy a leer los libros y voy a extraer hay que tener una capacidad de extracción, los temas que me va interesando a, a mi investigación. Entonces, por eso dice capacidad de descripción, explicación y predicción, exactamente. Consistencia lógica, ¿no? Las proporciones que integran la teoría deben estar interrelacionadas, ser mutuamente influyentes y no caer en contradicciones. Es decir, si yo tengo una teoría que me dice esto es así, y de pronto por acá puedo decir que de pronto esto no es así. Entonces, no caer sútenes, porque al final no nos va a ayudar a nada a, a la investigación nuestra, ¿no es cierto? La perspectiva, que quiere decir, se refiere al nivel de generalidad. ¿Sí? En este caso, fructificación heurística, la capacidad que tiene una teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos. A ver, señores, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el marco teórico, leemos, hay muchas cosas que nosotros nos puede ayudar muchísimo a qué? A mejorar nuestra metodología de investigación, por si acaso. Entonces, un buen marco teórico nos ayuda a mejorar nuestra metodología de investigación, ¿sí? A mejorar, en este caso, digamos, en este caso, nuestros análisis de la información, cómo se analiza la información, diferentes formas de analizar la información, diferentes formas de representar la información, ¿sí? Es decir, esto nos va a dar muchas cosas para nosotros. No implica que vamos a copiar, pero sí podemos decir, aquí la metodología, ya para eso lo ocupo esta metodología, de pronto eso me interesa. Simplemente tengo que indicar de dónde saqué la metodología y luego aplico en mi investigación, ¿no es cierto? La forma de analizar la información, por ejemplo, cómo le analiza la información, cómo le interpreta la información, digamos, al final, cómo le resume la información y cuál es el resultado que obtiene. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo, para ser muy cosa, yo leo mucho de esto y que hago muchas veces adopto esas metodologías, ¿sí? Y los análisis similares, simplemente con datos del sector donde estoy trabajando. Entonces,
de pronto tiene una consistencia bastante lógica, ¿no? Y en este caso es bastante heurística, ¿no? Ya. Y la otra, la parsimonia debe ser simple y sencilla. Eso oculta, bueno, nosotros nos han dicho que si hacemos, copiamos o replicamos una metodología así, eh, no pasamos el URCON y nos sale como plagio. ¿Cómo podemos evitar ese Ya, tema? lo que estoy hablando, mira, yo, bueno, exactamente la metodología, no. Lo que pasa es que cuando tú narras el artículo, implica de que justamente pasando digamos, el programa va a detectar esas cosas, ¿no? Entonces, simplemente cuando yo tomo algo para mi artículo, digamos, para mi proyecto, lo que hago es simplemente esto, ¿sí? Entonces, lo que estoy es adaptando esta metodología a mi realidad. Una. La otra, ¿qué puedo hacer yo? No necesariamente tomar la metodología y copiar exactamente lo que está en la metodología acá, sino que esa metodología le adapto a mi condición, en este caso de investigación, y voy más o menos tomando los pasos por ahí que voy a hacer, ¿sí? Es decir, sin necesario de transcribir lo que hice aquí, exactamente, sino yo puedo ir cambiando ciertas cosas para tratar de conducir a mi investigación, digamos, en el caso que yo voy haciendo. No estoy hablando de una copia, en este caso, de lo que ha hecho acá, sí, lo que ha hecho acá, sino estoy simplemente indicando, por ejemplo, yo qué sé, eh, por lo general, pongamos, yo para hacer un estudio digo muy bien, recopilación de información, luego digo análisis, validación y, digamos, análisis y validación de información, ¿no es cierto? Relleno de información y así, ¿no es cierto? Entonces, estas, por ejemplo, va a haber toda la vida en cualquier investigación que tengamos, ¿no? Va a haber esas cosas. Entonces, y yo aquí, por ejemplo, si hay algunas cosas, pues no puedo copiar lo mismito que está acá en el artículo puedo saber que en vez de decir recopilación de información, puedo decir yo que sé, obtención de la información histórica o del diagnóstico, esas cosas, ¿sí? Lo que digo es que esta metodología que tenemos acá nos ayuda un poco a orientar por cuál sería el camino más correcto por donde nosotros tenemos que ir en la investigación. Inclusive hay ciertos pasos que nosotros estamos omitiendo y vemos acá y dice, no, ve, hay que hacer también esto para nosotros para ir avanzando bien en nuestro caso. No estoy copiando exactamente, sino estoy adaptando más nuestra metodología a mi metodología por acá. Es lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo paso el programa ese, pues no me va a detectar, sino si es que está copiado exactamente con todo, sí me va a decir está plagio, ¿no? Pero lo demás, pues no. Entonces, hay estas cosas que puedo cambiar, decir lo mismo y cambiar diciendo de otra manera y decir lo mismo. Pero lo que yo quiero decir es que muchas de esas nos ayuda a orientar por dónde yo vaya a avanzar con mi investigación, porque hay veces que yo puedo decir, a ver, hago este paso, está muy bien, de pronto me salta por acá. Y cuando estoy investigando resulta que algo falta aquí para poder llegar acá. Entonces, pero aquí me está ayudando a decir, ve, hay que hacer esto también. Entonces, no necesariamente copio, pero redacto de otra manera y voy a tener en este caso mi investigación eh, este, más sencilla y más rápida, ¿no es cierto? En este caso, ¿sí? Justamente aquí hablaba de sencilla, ¿no? Exactamente, ¿sí? Entonces, a eso me refiero. O sea, no me refiero a una copia, pero hay cosas, por ejemplo, que yo necesito, digamos, necesito escribir en mi proyecto de investigación. Entonces, lo que quiero decir es esto, ¿no? Hacer esto acá, con entre comillas, y también nombrar quién es el dueño de esta frase, ¿no? Nombrar quién es el dueño de esta frase. Entonces, con eso, pues, no tengo problema yo en lo que se llama el plagio, ¿no? Lo que se llama el plagio. Claro, ahora está bastantísimo esta situación que debemos cuidarnos mucho de eso, ¿sí? No sé si está claro ahí. Sí, profe. Otra pregunta, profe. La otra semana ya son evaluaciones de medio módulo. ¿Cuándo vamos a tener con usted? ¿Qué día? A ver, estamos ahorita, estamos la primera semana, ¿esta no? ¿Es la primera semana o la segunda? La segunda. Ah, la otra semana tenemos. La otra será la fin de semana sería. El fin de semana tendríamos. Ya. Sí, no se preocupen. Ya voy a hacer las preguntas, voy a hacer las preguntas, no se preocupen. Estamos avanzando bien, estoy avanzando bien, pienso que no tengo problemas en esto, ¿sí? Un poquito me quedo acá, ya un poco avanzamos, ya es que esta es la parte un poco la más tediosa, pero tenemos que aprender bastante esto. Ya los otros ya pues es simplemente ya la formulación de mismo ya. Bueno, entonces con esto ya hemos terminado lo que es en este caso lo que es el marco teórico, ¿sí? Mañana tenemos clases, no tenemos clases mañana con ustedes, ¿no? No, profe, tenemos el lunes de Ya el 8 a lunes, 10. entonces el lunes voy a presentarles así mismo la teoría de un proyecto que tengo para que ustedes vean cómo más o menos ponemos la teoría
Entonces sería en este caso lo que es la versión del marco teórico. Pero al final cumple todas esas cosas de acá. Sí, en este caso. Ya. Continuamos. Vamos en este, ¿qué horas son? Vamos a recibir unos 5 minutos más de clases. Ya ahí cerramos, ¿ya? Entonces, ahorita estamos en este caso el paso 4, que sería definir el tipo de investigación. Entonces, ya con esto tenemos esto, vamos a definir qué tipo de investigación nosotros vamos a aplicar, ¿no? Tenemos investigación, en este caso tenemos la exploratoria, ¿no es cierto? La explicativa, la descriptiva y la correlacional. Entonces, esas tenemos el tipo de investigación, ¿no? Hay que entender que la investigación es científica, pero los tipos de investigación tenemos esto. Entonces, ahí vamos a ver exactamente los conceptos y por cuál tipo de investigación me dirijo, ¿sí? Si es que es exploratoria, ¿qué es exploratoria? Si es que es explicativa, si es que es descriptivo o si es correlacional. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice aquí. El estudio exploratorio, ¿qué es un estudio exploratorio? En este caso, la primera, ¿no? Investigación, en este caso, exploratoria. Dice, es la base de una nueva investigación, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una nueva investigación. Parte desde cero. No hay referencias en ninguna fuente. El tema generalmente no ha sido tocado antes. Aunque esto casi no se da, ¿no? Casi no se da porque siempre vamos a tener algún marco teórico antes. Pero hay cosas que hay gente que de pronto se mete a hacer esto, pues parte de cero, ¿no? Es decir, aquí hablamos de los proyectos que se llama, dice, parte de la idea, tengo una idea y la idea con esa comienzo a investigar, ¿no? Entonces se llama la exploratoria, quiero explorar algo nuevo, pues dice, vamos a explorar algo nuevo, pues vamos a avanzar en este tema, ¿sí? Bien, seguimos la siguiente. El descriptivo, ¿buscan qué? Busquen el estudio de descriptivos, busca especificar las características, describir es medir, en este caso, queríamos medir, en este caso, las variables que nosotros vamos a levantar. Miden el fenómeno en cualquier dimensión, pueden medir con especificidad cada parte separado de la investigación. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, en mi caso yo voy a hacer una investigación descriptiva. Entonces, ¿qué es descriptiva? Buscar especificar las características de la información que voy a recabar, describir, o sea, medir, prácticamente quiero medir. El medir implica tener una medida que yo pueda calcular, ¿no? Yo pueda sumar, restar, ¿sí? Miden el fenómeno en cualquier dimensión, ¿cierto? Si yo mido caudales, tengo que hacer aforos, tengo que hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pueden medir la especificidad de cada uno, o sea, por cada variable o en este caso, en contexto de la variable, ¿no es cierto? Es lo que nos está diciendo aquí. Vamos acá. La correlacional, estudio correlacional, se encarga de ¿qué? De relacionar dos o más variables dentro de un mismo contexto. Evalúan el grado de relación entre las dos variables. En este caso hablamos de dos variables, pues sería en este caso la variable X de la variable Y, ¿no? En este caso sería el manejo de los desechos frente a la contaminación. Estamos manejando en este caso dos variables, ¿sí? Por ejemplo, ahí podría ser, estamos trabajando en ese tema. Y el explicativo están destinadas a responder las causas de los eventos físicos y sociales, explican los fenómenos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos en caso 4 tipos de investigación que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestros proyectos de investigación. ¿Sí? Bien, con esto creo que son 6 minutos, entonces vamos a dejar aquí, ¿sí? Para el día martes, pues ustedes prácticamente, como les dije, ya tienen ya preparen su tema de investigación, ¿no es cierto? Y comiencen ya a narrar cualquier cosa que ustedes puedan, de acuerdo a lo que estas láminas ya las voy a colgar en la plataforma. A pesar que aquí está bastante lámina todavía, que todavía falta dar clases, pero ya que tengan nomás. Y al final, con esto ustedes pueden ya comenzar a hacer sus narrativas de su proyecto. Y cualquier cosa, pues nos vamos preguntando en las clases para ir sacando de mejor manera los proyectos de investigación, ¿sí? Mejor dicho, sí, claro, su planteamiento de proyecto de investigación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Profe, el marco teórico, ¿cuántas citas bibliográficas mínimas debe tener? Bueno, las mínimas dependería, o sea, dependería especialmente, yo diría, de las principales, las fuentes principales, la primaria, yo diría en este caso, ¿no es cierto? Mínimo tenemos que tener por lo menos unas, yo qué sé, unas 8 a 10, en este caso citas textuales de estos, ¿sí? Porque es importantísimo tener esta. De las secundarias, pues de pronto una o dos, y las terciarias, pues una o dos, así, sencillamente. Por las principales sí deberíamos tener bastantes citas de esa estación. Ahora aquí,
En el marco teórico no necesariamente tenemos que tratar de definir todos los conceptos que vamos a utilizar dentro de lo que es el detalle de investigación. O sea, todo relacionado al tema. Por ejemplo, si yo estoy de, de contaminación, en este caso de lo que estamos hablando en este momento, entonces saber muchos conceptos de lo que es la contaminación, por ejemplo, qué es contaminación aérea, qué es contaminación acústica, o sea, definir un poco los conceptos de contaminación que nos ayuden a diferenciar de la contaminación tipo que nosotros estamos hablando. Podemos hablar en este caso de qué es acuífero, porque vamos a hablar de acuíferos, vamos a ver de aguas subterráneas, que son esteros, que son ríos, ¿sí? Que son contaminaciones puntuales, que es una contaminación difusa, ¿sí? Entonces esto nos va a ayudar un poco en este caso, también métodos digamos, de descontaminación, las cosas, entonces todo es el contexto de esto vamos a hablar. Entonces miren ustedes, por lo menos los términos principales del estudio, tienen que tener, yo pensaría, hasta unos 10. Acuérdense que después de esto, nosotros también vamos a tener lo que es, mientras más cantidad de palabras se van a repetir acá en cuanto se refiere a la contaminación, acuérdense que cuando nosotros ya escribimos el paper vamos a tener lo que son las palabras claves. Las palabras claves son exactamente las palabras que más se repiten o de pronto palabras muy nuevas dentro del texto y que nosotros ponemos abajo como palabras claves, como 3 o 4 palabras, que son las que siempre el texto va a estar alrededor hablando de ese tema, ¿no? De ese tema, de ese tema, de ese tema. Exactamente. Por eso se llama palabras claves. Más o menos por ahí estarían, ¿sí? Bueno, es una recomendación, no es que realmente debe ser así. ¿Algo más? Bien, entonces si no hay más preguntas, nos quedamos aquí, ¿sí? Ya, muchas gracias, nos vemos el día lunes, ¿no? El día lunes nos vemos. A las 8, ¿no? 8, sí, 8. 8. Ya, muchas gracias, muchachos. Profe, una pregunta. Sí, dígame. El